todo lo que iba a decir ya lo dijo Luis, como corresponde en estos casos. Claro, pero ahora yo seguramente le voy a sacar algo a Washington. No, bueno, primero que nada agradecer a Martín, a los compiladores del número de voces en el Fénix y a sus responsables. Fue un gusto, un honor poder participar. En mi caso, escribí un artículo sobre diversidad y pluralismo, sobre los conceptos de diversidad y pluralismo, pero voy a hablar de otra cosa. Voy a tangencialmente llegar allí, espero, pero voy a hablar de la grieta. Voy a hablar de la grieta entre los abogados y los comunicólogos. Se asustaron. No, me parece que este número es representativo de algo que es muy interesante, que es efectivamente ese cruce entre la línea que viene, como decía Luis, del mundo del derecho y una línea de abordaje de los medios de comunicación y todas sus problemáticas que viene de las ciencias de la comunicación, las políticas de comunicación, la economía política de la comunicación y un conjunto, digamos, de subáreas dentro de lo que son los estudios en comunicación. Y en ese sentido me parece que es sumamente válido porque son modos de abordaje que no siempre se cruzaron, más bien todo lo contrario, circularon por paralelas que no se encontraban, salvo raras excepciones, que las hubo, pero no tan frecuentes, y más bien su modo de abordaje era diferente. Como decía recién Luis, desde la doctrina clásica, desde la mirada más jurídica, la observación se caracterizó siempre por una preocupación central en las libertades respecto del Estado, con un pensamiento básicamente liberal, de lo que se conoce como libertad negativa, muy centrada en la idea de la constitución de la democracia y en ese sentido, digamos, de la esfera pública o la esfera de debate nacional. Y desde la perspectiva de las políticas se fue gestando una mirada diferente, que se funda en principio en un debate, en un ámbito de debate internacional, donde lo que se discute es el intercambio de información entre los países, donde lo que se problematiza es mucho más la cultura que el debate político nacional, con conceptos propios de matrices de pensamiento, por decirlo de alguna manera, radicalmente diferentes. Se habla de imperialismo cultural, se habla de desigualdad en el acceso a la información, se habla de desequilibrio. Básicamente se habla de condiciones materiales que impiden el ejercicio de la libertad. Y esos modos de pensamiento durante muchos años se consideraron opuestos o por lo menos lejanos entre sí, en una especie de diálogo de sordos entre liberales, por llamarlo de alguna manera, e intervencionistas, por llamarlo de otra, es decir, de aquellos que postulaban la distancia respecto al Estado y aquellos que consideraban que el Estado era el único actor que podía intervenir. Creo que de allí para acá cambiaron muchas cosas. Claro, bueno, hay algún que otro detalle, se cayó el muro, ¿no? Cambió un poco el mundo, pero no obstante ello, algunos de los problemas que se podían visualizar ya en los debates de los años 70, en el informe McBride y en una serie de discusiones de aquellos momentos que cruzaban abogados y políticos o politólogos o comunicólogos, pero generalmente con mucha dificultad para escucharse entre sí. Y de aquellos momentos para acá, digo, algunos de los problemas persisten, la concentración, la homogeneización de los contenidos, el control de la información, la violación de la privacidad, digamos, una cantidad de cuestiones persisten. Algunas otras han cambiado y algunos nuevos problemas tenemos. En ese sentido, creo que el dossier da cuenta de una cantidad de estos problemas que persisten y de algunos de los nuevos, ¿no? Un viejo profesor decía en la carrera de comunicación, a los viejos problemas, nuevos ojos, a los nuevos problemas, ojos clásicos, ¿no? Digo, me parece que parte de eso está puesto, se mantiene, pero creo que lo más interesante a lo largo de las últimas décadas es que esas miradas que estaban separadas empezaron a cruzarse y aquellos que solo podían hablar de libertad de expresión empezaron a no ver tan pecaminoso, difuminado,
o indefinido el concepto de derecho a la comunicación, y aquellos que hablaban de derecho a la comunicación empezaron a pensar que tal vez no era tan liberal la libertad de expresión y que había algunas cuestiones sobre las cuales había que prestar atención. Así creo que llegamos en un salto muy veloz al año 2003, donde aquellos que habían sido militantes en los 70 o aún en los 80 del concepto del derecho a la comunicación se ponen en marcha nuevamente con una campaña para retomar la idea de formular ese concepto de una manera positiva, se encuentran con los liberales que le dicen lo que ustedes están haciendo es contrario a derecho porque van a meter la pata, porque van a terminar violentando cosas que están legisladas bien, que en todo caso se aplican mal o que en todo caso las condiciones materiales no permiten su buen desarrollo. Y en ese contexto, año 2003, Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, con la campaña por el derecho a la comunicación en la cumbre y artículo 19, en ese momento los críticos más duros de ese concepto, se logra de alguna manera una especie de consenso. Raro, porque no es un consenso demasiado consensuado, valga la redundancia, pero sí donde se llega a una serie de admisiones y acuerdos, donde se empieza a hablar de derechos a la comunicación, donde ya se deja de exigir la formulación positiva, pero del otro lado se empieza a admitir con mayor claridad la importancia de cosas que ya se venían planteando, como los derechos económicos, sociales, culturales, la cuestión de la identidad, la cuestión de la salud, del ambiente, de la no discriminación, etcétera, que ya estaban presentes de alguna manera, pero que no necesariamente estaban compuestos en una mirada cultural que englobara todo ello. Creo que ese recorrido es parte de lo que nos encuentra hoy o lo que nos encuentra en los últimos años con la formulación de varios proyectos de regulación en nuestro continente y en otros lugares. Creo que varias de estas miradas aparecen entonces en las nuevas normas de un modo u otro como fuentes, como inspiración o como derecho comparado. Y en ese proceso, en paralelo, otro debate que no es menos interesante, que nos convoca y nos atraviesa al momento de pensar estos problemas, que tiene que ver con una tensión diferente en el plano supranacional, que es la tensión entre la Organización Mundial de Comercio y la UNESCO, ¿sí? O la tensión entre la liberalización del comercio de bienes y servicios y la protección de la diversidad cultural. Algo que ya se había planteado en los 80 y que se había resuelto de un modo casi transicional con el concepto de excepción cultural, va madurando hacia 2001 con una declaración sobre la diversidad cultural y luego una convención para la protección y la promoción de los bienes culturales. En ese marco, entonces, buena parte de estas ideas empiezan a dejar de ser un compendio de buenas intenciones planteadas en una cantidad de declaraciones internacionales en los 80 y de allí en adelante, para empezar a formar parte progresivamente de una cantidad de normas. Y eso nos deposita en un lugar completamente nuevo, donde esas normas claramente no nos resuelven todos los problemas, ni mucho menos, pero nos cambian el piso desde el cual nos paramos para pensar en cómo seguir. Y creo que desde ese lugar, en este recorrido rapidísimo, es un poco lo que decía Luis de, bueno, cuáles son los nuevos desafíos que tenemos por delante. Tenemos unos cuantos y muchos de estos están atravesados por este recorrido. No se puede pensar entonces la diversidad, el pluralismo, el fomento a la diversidad y el pluralismo, el acceso a la información, la sostenibilidad de medios plurales, diversos, de distinto tipo de prestadores. Y fundamentalmente no puede pensarse la participación social si no es a la luz de historizar algunos de estos procesos, repolitizar algunos de estos procesos y poderlos mirar críticamente. Esto no significa tampoco la importación de debates de modo acrítico, digamos, deben ser puestos a la luz de la historia del desarrollo de la libertad de expresión en nuestro país, a la luz del desarrollo de la regulación, de la no regulación,
y en este sentido también a la luz de los procesos políticos y de cómo el pluralismo o la diversidad fue de inexistente a lo que puede llegar a ser hoy, es una diversidad sobre la cual seguro que hay que seguir avanzando, pluralizando, que tiene mucho camino por andar, pero que ha recorrido hasta aquí un paso y que desde una posición o desde un piso, como decía recién, completamente nuevo, empieza a poder ver problemas por los cuales hasta hace poco no había nada que decir. Entonces, empezar a pensar desde un lugar mucho más concreto y menos abstracto, la pluralidad en los medios, en todo el sistema de medios en su conjunto, en cada uno de los medios en particular, la responsabilidad no solo de los medios públicos, sino también de los medios privados, de la relación de contenidos en el sistema, de los orígenes de la programación, los tipos de programación, los destinatarios que tienen derecho a recibir contenidos, y de qué manera sostener económicamente esa producción de nuevos contenidos diversos y plurales son temas que no se agotan, no están agotados hoy, no están agotados en el capítulo, no hay una explicación unívoca y cerrada tampoco para estos conceptos, pero seguro estamos en condiciones inmejorables respecto a años anteriores para poder seguir trabajando hacia adelante. Un poquito de aporte ahí. Gracias.